a Horeb. ¿Y llegó a dónde? El monte de Dios. Verso siguiente. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y repita conmigo, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quemaba, o no se quema. Siguiente. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, ahí ponga su nombre. Moisés, ahí ponga su nombre. José Manuel, José Manuel. Y él respondió: heme aquí. Siguiente. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Cierre sus ojos ahí donde está. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Señor, te rogamos que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, que quites todo aquello que aún nos puede estar estorbando, Señor. Yo preparo mi tierra, preparo mi corazón para que hoy tú siembres la palabra que tienes para mi vida, Señor. Y que así como a este gran hombre de Dios, Moisés, te manifestaste de una manera poderosa y gloriosa a través de una zarza, Señor, también tú te puedas manifestar a nuestra vida, porque sé que ese es el anhelo de tu corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Amén, amén y amén. Mira, hermano, aquí podemos ver un gran contraste en la vida de Moisés. Podemos ver a un Moisés ya en este encuentro glorioso con Dios, que se le manifestó a través de una zarza ardiendo. Yo no me imagino ni siquiera la escena, aunque tal vez podríamos figurar un poquito cuando estamos en el campamento, porque les decíamos: ¿cómo puedes ir a acampar si no hay fogata? ¿Estás de acuerdo? Entonces no sería un campamento, y menos si no comes bombones ahí en la fogata. O sea, no sería campamento. Entonces era interesante ver cómo continuamente nosotros teníamos que estar alimentando el fuego con leña para que se mantuviera, ¿cierto? Pero aquí Moisés se encontró con algo maravilloso, porque veía la zarza ardiendo y esta no se quemaba, y se quedaba observando. Y decía: ¿cómo es posible que esto ocurra? Hermano, Dios se quiere manifestar a nuestra vida en este año de una manera sobrenatural. Oh, sí, amén, sí, claro. Dios desea manifestarse a nuestra vida de una manera sobrenatural. A eso, así hasta me cimbró. Pero vean el contraste de Moisés, porque no olvidemos que antes de llegar a esto, él era un príncipe en Egipto. Él traía todas las costumbres y la tradición de los egipcios. Vestía de forma egipcia, el peinado, el alimento, el politeísmo, todo de Egipto. Y lo hemos dicho, Egipto representa el mundo. Y después de eso, cuando él mata a un egipcio con sus manos, tiene que salir huyendo. Y se va al desierto. Y después se convierte en un pastor de ovejas. Por cierto, para los egipcios, algo detestable. Si está aquí. Sabes que hoy muchos te van a detestar porque amas a Dios. Sabes que hoy muchos te van a decir que incluso hasta eres un hipócrita. Ay, sí. Ay, ahora sí, ¿no? Y antes, bien has dicho, antes.
bien has dicho antes, ahora no soy perfecto, tengo muchos errores como tú, pero estoy buscando a Dios. Porque Él como príncipe, como hay muchos aquí, que no quieren moverle un dedito. Allá les decían, chicos, barran su recámara. Ah, si yo no levanto nada en casa. No, barra su espacio. ¿Sabe el testimonio que pudimos dejar? ¿Sabe cuando esas personas lleguen a las cabañas que las dejamos limpias, con la basurita recogida? El buen testimonio que dejamos ahí también. Porque así debe ser. Y sí, aunque uno pague, pero pues no porque pague. Pero como príncipe a Moisés, todos se lo hacían. Era el famoso hijo de la princesa en Egipto. Pero como pastor, repita conmigo, como pastor, tenía que hacerlo todo por sí mismo. Qué gran contraste. Mientras ahí en Egipto él estaba cómodamente, como tal vez muchos se han acomodado en el mundo. A ver, voltea a ver el que tiene a su derecha, a su izquierda, adelante, atrás. Es que muchos se empiezan a acomodar al mundo y ahí están tranquilos. Entonces, para que la gloria de Dios se pudiera manifestar en Moisés, él tenía que dejar todo lo que aprendió en Egipto. Mire, suena sencillo, pero ¿sabe cuántos años pasaron de que salió de Egipto a este encuentro? ¿No tiene idea? ¿O no se acuerda? ¿Cuántos? 40 años, correcto, hija. Correcto. Él vivió 40 años en Egipto. Dios lo saca de Egipto y lo lleva al desierto de Madián. 40 años hasta este encuentro. O sea, Moisés tenía 80 años cuando empezó a servirle a Dios. ¿Cuántos años tiene usted y todavía no le sirve a Dios? Si está aquí, alguien puede decir, alguien así discretamente tiene 80 años, levante su dedito así. Sírvale a Dios. Levante su dedito. Eso, mi niño. Pero qué contraste. Estaba haciendo un trabajo que le dijeron que era despreciable y que no lo podía hacer. Ser pastor. O sea, él podía haber hecho cualquier otra cosa menos pastor. Y qué interesante que para que la gloria de Dios se pudiera manifestar en Moisés, tenía que dejar todo lo que aprendió en Egipto y dejar que Dios hiciera algo nuevo en él. ¿En dónde? Repita conmigo, en el desierto. Ahora entiende para qué son las pruebas. Y escuche, y entre más se queje, más tiempo va a estar ahí. Y entre no entienda usted por qué Dios lo tiene ahí, más tiempo va a pasar en ese lugar. Entonces yo le sugiero esto, mira, si ya estás en el proceso, si ya estás en la prueba, solo dile, Señor, me falta aquí, mira, ya entendí, haz la obra, termínala y pásame al siguiente proceso. Moisés pasó 40 años siendo procesado por Dios y vivió como un extranjero desconocido ahí en Madián. ¿Qué experiencia más humillante debió haber sido para Moisés? Dígale al que tiene a un lado, pero Dios estaba preparando a un líder. Levante su mano y créalo.
Dios, a través de este proceso que estás viviendo, está preparando a un líder. Está preparando a un líder en potencia. Está preparando a alguien. ¿Alguien le cree a Dios en esta mañana, en esta tarde? Amén, denle palmas al Señor. Porque qué bonito es ver, oh sí, Moisés, como lo usa el Señor, profetizaba y hacía milagros Dios a través de Moisés, y como con mano poderosa Dios libertó al pueblo y al frente de Moisés. Sí, pero nadie se acuerda del proceso que él vivió, que fueron 40 años viviendo como extranjero, siendo procesado. Yo me imagino el conflicto de Moisés al principio. A mí me enseñaron que yo no puedo ser pastor. El conflicto en su interior de Moisés. Y Moisés tuvo que aprender las costumbres de las personas a las que iba a guiar, y también acerca de la vida del desierto. Y se lo he dicho aquí. Mire, de verdad se lo digo de corazón. Y le voy a decir un secreto. No se junte con miedosos. Sí, dígale. No te juntes con miedosos. No te juntes con incrédulos. Porque por ellos puedes pasar más tiempo en el desierto. ¿Cuántos años pasaron en el desierto? Otros 40. Y por culpa de 10 incrédulos, de 10 miedosos. Pero Moisés, hermano, vio la gloria de Dios a través de esa zarza que estaba encendida ahí y que el fuego no la consumía. El monte de Horeb es otro nombre que se le da también al monte Sinaí, donde Dios, diga conmigo, levante su mano derecha, en Horeb. Y por cierto, ¿cómo se llama la iglesia? En Horeb, Dios va a revelar al pueblo su palabra. ¿Usted lo puede creer? Dele palmas. Nada más para que no digan que el pastor se la sacó de la manga, ponme Éxodo 3:12, por favor. Nada más para que no digan que, ay, sí. ¿Cómo está? Y si tiene problemas con ese versículo, pues yo le recomendaría que lo reflexione. Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este. ¿En dónde? ¿Y en qué monte estaba? Ahí es donde se iba a revelar la ley al pueblo, su palabra. Y ahora van a vivir bajo esta ley, bajo estos estatutos. Amén. ¿Usted lo puede creer? Dios habló a Moisés de una forma, de una fuente inesperada. Mire, a veces nosotros, hermano, y perdóneme que se lo diga, porque cuando leemos este tipo de historias en la Biblia, a veces pensamos que Dios se pueda manifestar de esa forma otra vez, y Él tiene el poder para hacerlo, ciertamente. Pero Él puede usar tantas formas de hablarnos, tantas. Pero sin duda la más común es que Él va a hablar a tu espíritu. Él es espíritu y Él va a hablar a tu espíritu. Pero si tu espíritu está en otras cosas, no vas a comprender cuando Él te está hablando. Y en algunas ocasiones Dios en su misericordia puede hablarte con su voz audible. Te puede hablar a través de un sueño, te puede hablar incluso a través hasta de una persona incrédula. Bueno, con mucho respeto lo voy a decir. Si Dios usó a una burra, a la burra de Balaam, ¿y por qué volteas a ver allá?
Ahora entiendo por qué no fue burro en el que iba Balaam. Era burra. Dios usó una burra para hablarle. Mire, se supone que Balaam era un profeta. ¿Sí recuerda? Y él iba por otro lado y la burra lo jalaba y oye, y le pega hasta que la burra le dice, oye, ya, ¿por qué me pegas? Yo no me imagino la cara que ha de haber puesto Balaam, porque eso no dice. Pero usted se imagina, y que la burra le ha dicho, oye, ¿por qué me golpeas si yo voy a donde está el Espíritu del Señor? A veces Dios puede hablar de formas inexplicables, puede usar métodos que para nosotros pudieran ser no muy convencionales, pero Dios quiere hablarte. Y en este caso usó una zarza ardiendo. Y cuando Moisés la vio, vimos que dice que fue a investigar, a indagar, y se quedó ahí mirando y seguro no daba crédito. Moisés, al ver esta zarza, y habló con Dios. Abraham también vio un horno humeante y una antorcha encendida. Jacob luchó con un ángel, ¿recuerda? Cuando los esclavos fueron liberados de Egipto, también Dios los guió con una columna de nube y de fuego. Ahí en el medio del éxodo. Era la forma en la que Dios se manifestaba. Y todo esto Dios lo hace porque Él quiere que te des cuenta que Él está contigo. Él quiere que tú te des cuenta que Él está contigo. Bueno, miren, hubo tantas anécdotas ayer. Bueno, fíjense, llevábamos un topper con frijoles. Y de repente, los frijoles, ¿quién sabe? Y alguien todavía dijo, no, algunos los dejaron en la iglesia. No, si va adelante. Si hasta aquí está la tapita. Total, nunca encontramos ni el topper ni los frijoles. Y ya en la noche, ya que estaban ahí con los bombones y todo, de repente escucho a Lucero, no sé con quién más iba. ¡Hey, perro! Un perro se robó una bolsa de bombones. Y ahí Lucero, según queriéndolo alcanzar, nah. Ahí entendí algo. Que los perros habían robado mis frijoles. Digo, si se comieron los bombones con todo y topper, perros ladrones. Ay, y luego el caballo queriendo cocinar con la hermana Ana. Se estaba comiendo los pasteles. Y no, estuvo bueno, la verdad, lástima que. Pero espero que podamos ir, a lo mejor rentar otras más cabañas ahí, tal vez. Y está bien el lugar. Ya no sé ni por qué le estaba diciendo eso, pero escucha esto. Dígale que tiene un lado. Nadie puede servirle a Dios fielmente si no hay una visión. Para poderle servir a Dios fielmente, tiene que haber una visión. En este caso, para que Moisés pudiera hacer un buen trabajo, tenía que tener una visión clara de lo que tenía que hacer. Y en este caso era dar libertad al pueblo de Israel de Egipto. Esa era la visión, esa era la misión que tenía Moisés, y Dios se la reveló ahí. Pero entonces, si yo le quiero servir fielmente a Dios, debe de haber una visión clara. Primeramente, mire, hay quienes todavía luchan. ¿Será esta la iglesia donde tengo que estar? ¿Será que acaso Dios quiere que aquí es donde Él quiere que yo sirva? Oiga, hermana, ¿cuántos años lleva aquí?
Por supuesto que Dios quiere que tú le sirvas aquí. Por eso te trajo aquí. Por eso estás aquí. Por eso es que si tú sigues esperando a que Dios te conteste, eso Dios no te lo va a contestar. Por algo te trajo, por algo te rescató y por algo te trajo a esta casa. Y no es porque solo se necesite en esta casa. En cualquier iglesia a la que yo vaya, pequeña, mediana, grande, omega, toda iglesia tiene necesidad. Y como dice la Escritura, la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces necesita la iglesia, necesita el Señor obreros fieles, pero para eso tiene que haber una visión clara. Por ejemplo, ¿para qué me subo a tocar a la alabanza? ¿Por qué estoy tocando un teclado? Nada más para aprenderme las notas. ¿Por qué canto? ¿Por qué toco un bajo? ¿Por qué toco una guitarra? ¿Por qué toco una batería? ¿Por qué danzo? ¿Por qué toco un shofar? Tiene que haber una visión clara de lo que estoy haciendo para poder entonces servir a Dios de una manera correcta. Imagínense que yo como pastor estaría, ¿sí seré pastor? ¿Será acaso que de verdad soy pastor? Porque si yo tengo esas dudas en mi corazón, pues yo no le estaría sirviendo a Dios de una manera fiel. En verdad que Moisés aprendió mucho en las escuelas egipcias. Pero hoy el ser humano no tiene prioridades por saber quién es Dios. Cuando Moisés estaba en Egipto, a él le enseñaron que tenía que adorar a muchos dioses. Muchos dioses. Y para ellos uno de los dioses principales era primeramente el faraón. El Nilo era un dios. Por eso cuando estudiamos las 10 plagas, ahí vemos las 10 principales deidades de los egipcios y que Dios las atacó para mostrar su poder y su majestad. Y Pablo es alguien que rechazaba continuamente todo tipo de filosofía humana. Hoy hay muchas filosofías en el mundo. Incluso pueden tomar hasta parte de la palabra de Dios para manipular y tomar y hacer de ello su filosofía de vida. Y Pablo era contundente al rechazar esas prácticas. De la misma manera nosotros hoy, de la misma manera como Moisés tuvo que rechazar todo eso que él aprendió en ese lugar. Porque muchas veces venimos con las prácticas del mundo, con las filosofías del mundo, a traerlas aquí a la iglesia. Y escuche esto, por favor, porque esto sí es impactante. ¿Sabe cuántas congregaciones hoy, y no voy a decir nombres, pero sabe cuántas congregaciones hoy, y muchas de ellas de verdad conocidas a nivel internacional, están usando estrategias del mundo, introduciendo filosofías humanas, dentro de ellas de motivación, de una falsa prosperidad, de motivación, pero no hay palabra. No hay palabra. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 2 al 5. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 2 al 5. Aquí hablando Pablo. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado.
y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras que persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy hay tantas filosofías en el mundo, tantas ideologías. Pero es eso, sabiduría humana. No está el poder de Dios en eso. Por eso Pablo era contundente al decir esto. Esto que yo estoy enseñando, mi predicación no es con palabras persuasivas solamente para manipular, para querer acomodar. No. Lo que yo te estoy enseñando viene del Espíritu y es de poder. Y la palabra Espíritu está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, se refiere al Espíritu de Dios. Cualquier enseñanza que nosotros damos en la iglesia, cualquier líder que está aquí en la iglesia, del ministerio que sea, tiene que dar una palabra que venga de parte de Dios y no de una sabiduría humana. Y Dios ya había dicho a Abraham que su simiente iba a ser liberada. Dios ya había profetizado que durante un tiempo, y si recuerdan la dispensación de la promesa, ¿cómo termina la dispensación de la promesa? Ya se le olvidó tan rápido, lo vimos el miércoles. ¿Nadie? Cuando ellos llegan de Egipto, están ahí. Y cuando Dios los saca, ahí termina la dispensación, porque la siguiente dispensación es la dispensación de la ley, es la quinta dispensación, y es justo aquí en este punto. Y Dios ya le había dicho a Abraham que su simiente iba a ser liberada. Y repita conmigo, porque Dios siempre cumple sus promesas. Génesis capítulo 15, versículos 13 al 14. Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ok. Ya estaba hablando de la cautividad en Egipto. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Y dice la palabra, cuando leemos, dice la palabra que una vez que pasa la 10ª plaga, el pueblo de Israel salió enriquecido, porque dice que los hebreos hallaron gracia delante de los egipcios, y ellos les dieron oro, plata, telas, animalitos y de todo. Salieron enriquecidos de ahí. O sea, esto que aquí vemos en Génesis 15, lo vemos profetizado en el Éxodo, o cumplida esa profecía en Éxodo. Amén. Bien, esta visión no es una visión humana. Esta visión que tuvo Moisés fue del Señor mismo. Hay una experiencia que se llama fracaso y del desaliento. Moisés sin duda vivió un fracaso tremendo cuando estuvo en Egipto, una vez que mata al egipcio con sus propias manos y tiene que huir de ahí. Él fracasó ahí aparentemente. Pero no sé cómo tú veas los fracasos, las derrotas en tu vida. Porque los fracasos y derrotas en nuestra vida nos deben de servir para crecer.
¿Tuviste una mala experiencia? ¿Tomaste malas decisiones? Arrepiéntete. Hazte humilde. Reconoce tus fallas. Y subirás un peldañito más. Espero que hoy lo hagas. Y vas a ver la libertad que vas a alcanzar. Hazlo y verás, hijo. Porque todos hemos tomado malas decisiones, y más siendo jóvenes. Pero aún de esos errores que hemos tenido, podemos aprender mucho. Porque la historia de Moisés comenzó con un rotundo fracaso. Porque él, para irse al desierto de Madián, dejar Egipto donde lo tenía todo, donde dice que incluso iba a ser el próximo heredero al trono, o sea, iba a ser un faraón Moisés. Era el próximo a ser el faraón. Y de ahí, después de tenerlo todo, no tener nada, y todavía apacentar ovejas, era un rotundo fracaso Moisés. Él había en su corazón dos corrientes: la vida de Egipto y de donde él venía en realidad. Porque cuando él mata al egipcio se da cuenta que él era un hebreo. Es ahí donde él se da cuenta que él era hebreo también. Entonces en su corazón había dos corrientes: lo que le habían enseñado en Egipto y lo que Dios quería enseñarle a él. ¿Cuántos de los que estamos aquí tal vez hoy estás luchando incluso con lo que enseñan en la escuela? Sobre todo cuando estudian, sobre todo ciencias. Te hacen razonar mucho, y no es que esté mal que razones, y no me malinterpretes con eso, pero todo te hacen creer que si la ciencia no te dice que es así, entonces no es. Y yo pregunto, ¿qué hacemos con todos los milagros y todo lo que hay que la misma ciencia no puede explicar? Bueno, para pronto. Aún con la tecnología que hoy tenemos en día, no saben cómo se construyeron las pirámides, ni para qué. Porque muchos decían, son las tumbas de los faraones. No es cierto. ¿Sí ha escuchado eso? Y así como ese ejemplo, hay muchos otros donde la misma ciencia no sabe explicar el motivo por el cual está ahí. Y todavía muchos siguen creyendo en la teoría, porque es una teoría de Darwin de la evolución. Porque usted sabe, se avientan toda la explicación, y que del espacio vino un meteorito, cayó, y seguramente ahí traía vida, y ahí se empezó a formar la vida en el agua, y pasaron cientos, miles, millones de años. La mega explicación. Y al final terminan diciendo, pero no sabemos de dónde llegó la vida a este planeta. Porque si llegó con una molécula de vida, pues de algún lugar salió, ¿no? O sea, al final nos quedamos y sigue siendo una teoría después de tantísimos años. ¿No es más fácil creer lo que Dios dice? Y muchos podrán decir, porque muchos piensan que uno que estudia la Biblia, uno es ignorante. Bueno, eso es lo que piensan muchos. Pero hoy la misma ciencia también ha confirmado muchas cosas de las cuales la Biblia enseña. Muchas cosas. Y solo por dar un ejemplo, solo uno, hablando de esto. Cuando Dios destruye al ejército egipcio persiguiendo a Moisés y al pueblo de Israel,
vemos que en el fondo del Mar Rojo, ahí han encontrado restos de los carros del faraón y esqueletos humanos ahí. ¿Casualidad? En el monte Ararat, en Turquía, ya se hizo un estudio también y está formada en la parte de arriba, en la punta, el arca de Noé. Ya la midieron y cuenta con las dimensiones correctas de las que menciona la Biblia. Y tú lees la Biblia y te dijo, y ya te decía que el arca posó en la punta del monte Ararat, que hoy conocemos como Turquía. Pero bueno, primero esa lucha que tenía Moisés con el mundo, con toda su majestad, su esplendor y su energía. Hoy ve lo que el mundo te ofrece. Y te llama, y llama la atención y te quiere jalar el mundo con todo lo que hoy está ofreciendo. Y segundo, con lo que Moisés tenía era la revelación de Dios mediante sus padres de Leví. ¿Y sabe qué significa Leví? El que une a los suyos. Qué interesante, porque Moisés trajo la unidad del pueblo para sacarlos de Egipto. Los adherió, se unió a ellos. Éxodo 2:14, por favor, y 15. Porque mire, Moisés, tal vez como tú y como yo, nos hemos esforzado. Y era algo legítimo. Pero sabe, también Moisés fue sofocado por su mismo pueblo, porque no le creyeron. No creyeron que Dios se le había aparecido en una zarza, y seguramente les dijo, mira, y Dios me hizo meter mi mano y salió con lepra, después me hizo volver a meter, salió limpia, después me dijo, avienta la vara, se convertirá en una serpiente, y después yo tuve miedo, pero me dijo, no seas miedoso, y tómala de la cola y verás, y se convirtió otra vez en vara. Seguro Moisés dijo todo eso, pero miren lo que el pueblo le dice: ¿quién te ha puesto de príncipe o juez sobre nosotros? Oh, ¿estás pensando matarnos como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente he divulgado el asunto. Y cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se juntó y se sentó junto a un pozo. Moisés trató de asegurarse que nadie lo estuviera viendo antes de matar al egipcio. Seguramente ya pensaba matarlo y dijo, no, nadie me ve. Y lo asesinó. Dígale que tiene a un lado, ¿pero qué crees? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien te vio? Hay unos ojos que todo el tiempo te están mirando, y no es el pastor. ¿Sí me está escuchando? Hay alguien que siempre te está mirando. Te puedes esconder de muchos, pero Dios te está mirando. Algunas veces pensamos equivocadamente que podemos salirnos con la nuestra. Pero no es así. Y escucha esto, y aunque tal vez en esta vida tú puedas pasar como que nada pasó, un día, todos los que estamos aquí, un día estaremos delante del trono de Dios. Y ahí, todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿qué hiciste? Mira, te van a pasar una pantalla IMAX. Cuando fuimos al campamento,
pasó esto y pasó esto y pasó esto. O sea, te va a pasar toda tu vida completita. Y cosas que a lo mejor tú dices, ya ni me acordaba de eso. No, Dios todo tiene bien registrado. Todo. Incluso dice que vamos a ser juzgados por cada palabra ociosa que sale de nuestra boca. O sea, esos momentos en los que estás en la nada y salen palabras, hasta por esas vas a ser juzgado. Ya no hablo porque ahora tal vez hablamos tal vez no hablas así con tu voz, pero ¿qué publicas? ¿Sí está aquí? Ah, ya se acabaron los amenes tan rápido. Inmediatamente Moisés huyó al desierto y allí, justo allí, repita conmigo, ahí es donde oyó la voz de Dios en medio de una zarza ardiendo. No te preocupes por tus errores. Ya sacúdete, límpiate de eso y corre si es necesario el desierto para que seas limpiado. Gloria a Dios. Pero es ahí donde Dios se va a manifestar. ¿Sabe de dónde va a ser levantada la iglesia en el arrebato? Del desierto. La novia va a ser levantada en medio del desierto. En un tiempo de prueba, en un tiempo de dificultad, en un tiempo complicado como lo estamos viendo. Y esta visión fue una visión de permanencia. Repita conmigo, permanencia. Esta zarza, hermano, cuando hablamos de esta zarza, también está hablando de la nación de Israel o de la iglesia. Repita conmigo, es un pueblo que no se consume. O sea, es un pueblo. Mire, solo basta ver un poquito la historia. Y aún desde cuando Dios llamó a Abraham intentaron matarlo. Porque Abraham es contemporáneo de Nimrod. Génesis 11 está Nimrod, Génesis 12, Abraham fue contemporáneo. Y Dios siempre ha escondido a su simiente, siempre ha escondido a su iglesia. A Jacob también, mire, me brinco un poquito a Isaac, porque Isaac la verdad es que él se llevó una vida muy tranquila. Fue como más de casa, muy tranquilo, no fue tan aventurero como un Abraham, como un Jacob. Pero Jacob intentó matarlo a Esaú. Y ahí podemos seguir a José, intentaron matarlo. Y conocemos también ya la historia. Y usted puede ir leyendo y cómo Dios siempre ha escondido a su simiente hasta llegar a Cristo. Y aún hasta el día de hoy, aunque quisieron exterminar a la iglesia en el Imperio Romano, no lo lograron. En la Segunda Guerra Mundial querían exterminar al pueblo de Israel y no lo lograron. Porque Dios siempre ha tenido cuidado y seguirá teniendo cuidado de esa hermosa nación. Así como también lo tiene de su iglesia. Fueron afligidos en Egipto, no pudieron ser aniquilados. Acompáñenme por favor ahí a Éxodo 1:12, por favor. Y espero que comprenda esto hoy, porque cuando lo estaba estudiando, decía, Señor, habla a sus corazones aquí.
porque sé que muchos de ustedes están siendo o se sienten oprimidos. Pero escucha esto de parte de Dios hoy para tu vida. Pero cuando más los oprimían, más que se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. O sea que entre más los trataban, entre más los maltrataban, entre más los trataban mal, entre más los perseguían, entre más los oprimían, el pueblo de Dios se multiplicaba. Cuando el Imperio Romano empezó la persecución de la iglesia cristiana, era cuando más se multiplicaban. Se asesinaban a uno en el Coliseo Romano y se convertían cientos, solo al ver el acto de un hombre, de una mujer en ese tiempo. Si sabemos tomar las oportunidades de Dios, que a través de las pruebas, a través de las opresiones, del ser oprimidos aún por el mismo sistema, por el mundo, la iglesia se tendría que empezar a multiplicar. ¿Sí está aquí? ¿Sí está aquí, iglesia? Entonces, ¿qué tienes que hacer si estás siendo oprimido? Multiplicarte. Cuando venga la persecución de la iglesia, porque esa persecución quiero decirte que ya empezó, si no te has dado cuenta. Y si no te habías dado cuenta, pues quiero decirte que desde hace algún tiempo ya empezó la iglesia a ser perseguida. Tal vez usted se imagina que van a usar al ejército para venir encima de usted. No, hermano, la persecución es de otra forma. Por ejemplo, en Canadá están quemando hasta iglesias. En Canadá. Una manera de oprimir a la iglesia es empezar a imponer todas esas ideologías y filosofías humanas, como el de la banderita de colores, con el feminismo, y que no tienen nada que ver con el hecho de defender los derechos de una mujer. Estoy completamente convencido de que es real y que hay que hacerlo, pero no en la forma en la que se está haciendo. Con la ley del aborto, con las leyes de matrimonios igualitarios. Es una forma de perseguir y de empezar a oprimir a la iglesia. Entonces la iglesia no se ha dado cuenta. Al ratito te van a empezar a censurar. Simplemente, si ahorita abrimos las redes sociales, ¿qué es lo que más abunda? Bueno, depende de lo que tú busques, porque eso es lo que más te va a llegar. Pero te aseguro que por mucho, si llega un mensaje de Dios, 1 por 20 de los otros, o más. Publicas algo y por ahí recuerdo que me llegó una notificación que cuidado con el contenido que está. O sea, hablar la verdad hoy ya es un peligro. Pero aquí vemos que mientras ellos estaban siendo oprimidos, el pueblo de Dios se multiplicaba y se hacían más fuertes. Pero hoy, si tú estás siendo perseguido, te sientes oprimido, quiero decirte que tus cargas hoy nos pueden fortalecer y desarrollar. Por ejemplo, en Colombia, no sé cuántos recuerden que ahí por los años, si mal no recuerdo, 80s, 90s, vino un avivamiento muy fuerte en Colombia. ¿Y sabe cómo se dio? ¿Por qué se dio ese avivamiento? Me permite recordarle un poquito eso, que es reciente. Resulta que había un pastor que Dios le había puesto en su corazón, que tenía que empezar a juntar a otros pastores y empezar a hacer eventos en los estadios para orar, para llamar a la gente al arrepentimiento. Y cuando estaban en esos preparativos, el crimen organizado mató a este pastor.
lo asesinó. Y uno pudiera pensar, ¿y acaso Dios no lo protegió? Si Dios lo... Sí, pero sabes, se logró la misión. Porque justo cuando pasa eso, los pastores se unen, las iglesias se unen y viene un avivamiento en Colombia. A veces tienen que ocurrir cosas así para que el pueblo se levante. Va a llegar un tiempo, iglesia, donde no vamos a poder con libertad tener un culto a puertas abiertas. En China le pasamos un video, tal vez ya hasta se le olvidó, pero por ahí, Miriam, a ver si lo tenemos para volverlo a mandar, de unos chinos cuando un hermano misionero les llevaba Biblias y se estaban escondidos en algunos lugares y repartiendo Biblias, y ellos, mire, lloraban al abrazarla. ¿Y sabes por qué? Porque atesoraban la Biblia, porque para ellos, cuando les encontraban con una Biblia, ahí los metían a la cárcel. ¿Y sabes qué hacían ellos? Arrancaban una hoja y se repartían las hojitas, se las memorizaban, y ellos decían lo siguiente, le decían a este pastor ahí: quisiéramos ser como la iglesia de Occidente. Y este pastor le dijo: no, yo no quiero que sean como allá. Allá no valoran la palabra, allá no valoran los servicios, allá no valoran nada. Y aquí ustedes me impacta cómo es que se aprenden los versículos de la Biblia. Y muchos de ellos decían: es que a nosotros cuando nos meten a prisión podemos estar 1 o 2 años en la cárcel por el simple hecho de tener un pedacito de Biblia. Y eso nos obliga a que nos la tenemos que memorizar y aprender, para que cuando no la tengamos, aquí la podamos tener y estarla repitiendo. Esos hombres, así como a veces en la sierra, que pueden pasar 2 o 3 horas caminando a un lugar para congregarse, para escuchar una palabra, y pueden estar 3 o 4 días ahí encerrados escuchando la palabra, y escuche sin quejarse. En Corea, donde también hay una gran persecución, el pastor Kim, el que tiene la iglesia más grande en Corea, ahí hay más de 10,000 hombres orando todos los días. Narran el testimonio que cuando muchos de ellos se encontraron en una casa reuniéndose, los acostaron en la vía pública y les iban a pasar por encima con una máquina. Y en lugar de quejarse, ellos empezaron a orar y cantarle a Dios. ¿Acaso la iglesia necesita vivir algo extremo para que reflexionemos y nos demos cuenta y empecemos a valorar lo que Dios nos da hoy? Por lo menos la historia enseña que sí. La historia nos enseña que entre más el pueblo es oprimido, más se multiplica. Cuando fue la dispersación y la persecución del Imperio Romano sobre la iglesia primitiva, Dios la permitió, ¿para qué? Para que la palabra llegara a otros lugares. Si no hubiera pasado la persecución, solo se quedan ahí en Jerusalén, en Israel, y tranquilos. Pero no, Dios tuvo que permitir una persecución para que el evangelio se expandiera. ¿Tú crees que necesitamos algo así para hacerlo? Yo te invito, intégrate, vamos a evangelizar, vamos a compartir la palabra. Disfruta el servicio, disfruta la palabra que Dios nos da, que hoy podemos deleitarnos en escucharla libremente, salir a la calle, evangelizar, porque va a haber un tiempo donde te va a decir prohibido evangelizar, que ya están prohibiendo en algunos lugares. Me decían en Ecatepec, por ejemplo, en el centro, ya no pueden estar repartiendo volantitos para evangelizar. Si usted piensa que la persecución de la iglesia no, ya está aquí.
Y le voy a pasar lo que a la rana. ¿Sí se acuerdan del experimento de la rana? ¿Sí la has escuchado, hija? Bueno, rápido. El experimento consistía en meter una rana en una olla con agua. Y cada determinado tiempo iban subiéndole la temperatura al agua. Entonces metían a la ranita, ponían a cierta temperatura y la rana pues empezaba a nadar. Le subían la temperatura, pues ya nadaba más rápido, ya sentía yo creo más calientita el agua. Y cada vez más hasta que llegó el momento en que la rana murió. O sea, ni cuenta se dio y se la cocinaron viva. Así le está pasando ya a mucha iglesia. La están cocinando viva y ni cuenta se está dando. Esa zarza también habla de Jesús, porque ni siquiera la cruz lo pudo detener y cumplir el propósito: darnos vida y vida en abundancia, y regalarnos la vida eterna que hoy podemos gozarnos de saber que la tenemos. Cada iglesia fiel al Señor, aunque sea pequeña, escucha, es una zarza ardiendo, y que si es de Dios, nadie la va a poder quitar. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Podrán irse unos, pero Dios traerá otros. Si es de Dios, si es de Dios, lo que es de Dios permanece. Lo que no es de Dios no va a permanecer, por más que se haga. Y aquí podemos decir lo que Gamaliel dijo: si es de Dios, no los vas a poder destruir. Gamaliel fue el que instruyó a Pablo. En aquel tiempo Gamaliel era un maestro de la ley. Hechos capítulo 5 versos 38-39, por favor. Hechos 13, versículos del 7 al 8. Perdóname, 13, hija, 13, discúlpame. 13 del 7 al 8, por favor, hija. ¿Sí dije Hechos? Oh, Dios santo, perdóname, hija, me vas a colgar. Hebreos. Perdón, I'm sorry. Hebreos, perdónenme. ¿Qué, no me puedo equivocar? Sea paciente con su pastor. Ya está chocheando su pastor. Hebreos 13, 7, 8. Ok, ahora sí, estamos en la misma frecuencia, perdónenme. Acordaos de vuestros guías que os hablaron palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Amén. Esta zarza nos da una visión de permanencia, de permanecer en Cristo, de permanecer en Él. Y sí, acuérdate de aquellos que tal vez que me he esforzado en darte un testimonio. Acuérdate tal vez de alguna enseñanza que te he dado. Pero Jesucristo es Dios, y es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos. Él no cambia. Eso te da a ti permanencia, te ayuda a permanecer. Entonces esa zarza es la nación de Israel, esa zarza es la iglesia también, esa zarza es nuestro Señor Jesús en la cruz.
Wow, perdóname. Tenemos que permanecer en Cristo. Le decía lo que dijo Gamaliel: si esto es de Dios, va a permanecer. Y pase lo que pase, vas a permanecer en Dios. Podrás tener tus dificultades, tus luchas, tus pruebas, tus ganas de abandonarlo todo, porque sé que todos hemos vivido y pasado por eso. Es como decir: ya no juego, ya no puedo más. Pero creo que tardamos más en pensarlo, en decirlo, que lo que ya estoy pidiéndole perdón a Dios y otra vez de regreso. Y eso está bien, gloria a Dios. Le decía a una hermana: bienvenida, hija, no te preocupes por lo que pasó. Lo importante es que estás aquí. Y recuerdo al padre del hijo pródigo cuando se fue. Yo no vi que arrepentiera a su hijo, al contrario, le dio gusto que haya regresado a casa. Lo abrazó, lo besó, lo bañó, lo vistió, lo calzó y le puso anillo. Amén. Ahora sí, hija, por favor, Hechos 5, 38, 39. Ahora sí, y perdónenme. Porque aquí estaban debatiendo entre los fariseos si lo de los apóstoles venía de Dios, o si venía de Dios o no era de Dios. Entonces Gamaliel, que era alguien reconocido por todos en ese tiempo, él siempre daba sus puntos de vista puntuales y la gente normalmente lo respetaba y hacían lo que este hombre decía. Él dijo esto: por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres. Aquí se está refiriendo a los apóstoles ya. Y dejadlos en paz, porque si este es plan o acción de los hombres, ¿qué? Va a perecer. O sea, porque no eran los únicos, se habían levantado muchas filosofías, y algo que es de hombre, hermano, tiende a perecer. Punto, tiene una fecha de caducidad. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. Y aparte, escucha, y no sea que os halles luchando contra Dios. O sea, no solo es el que no van a poder ser destruidos, sino que aparte, la gente que se ha levantado en contra de esta iglesia, tú tranquilo, Dios guarda esta casa. Y Dios guarda las familias que están bajo esta casa. Y escucha esto: no importa si se levantan, esta iglesia no podrá ser destruida. Y aparte, esas personas no se están levantando en contra nuestra, se están levantando en contra de Dios. Entonces eso, hermano, este consejo tan sabio, vea, más de 2000 años, empezó con un hombre levantado por Dios llamado Juan el Bautista, que le preparó el camino a nuestro Señor Jesucristo, el último profeta del Antiguo Testamento, para dar pie al Nuevo Testamento a través de Jesús. Y de ahí a hoy, 2024, la iglesia crece y florece y permanece. Y salió verso sin esfuerzo, dirían por ahí. Amén. La iglesia permanece. Dele palmas al Señor. Por eso cuando estos chicos se querían poner en contra, dije: Señor, ten misericordia de ellos. ¿Qué? Entonces eso, hermano, debe traer a tu corazón mucha paz, y que tú sabes que lo que es de Dios va a permanecer. Lo que no es de Dios no va a permanecer, por más que tú te esfuerces, por más que el enemigo quiera destruir. Y mire, y nos vamos a ir de este lugar cuando Dios dé la orden.
Y a donde Él nos diga, pues si la nube se mueve, la iglesia se mueve. Pero si seguimos aquí es porque Dios hasta el día de hoy sigue diciendo que aquí. Y estos hermanos solo el tiempo lo dirá. Si simplemente algo es de algo humano o es de Dios. Yo solo podría decirles cuántas iglesias cerraron en la pandemia. Y esta casa no ha sido sencillo, pero sigue. Y estamos en pie. Fuimos procesados y estamos siendo, y seguimos aquí. Amén. Y con esto vamos terminando. Es una visión de pureza. ¿Quieres saber cuál es el secreto de la permanencia? ¿Sí? Está precisamente en la santidad, en la pureza. Tienes que guardarte y apartarte para Dios, dedicarte a Él, solo a Él. Le entregamos nuestro corazón a quien no debíamos. Y ahí están las consecuencias. Pero Dios dice, Dios te dice hoy, entrégamelo hoy todo, porque hoy te voy a sanar, dice el Señor. Nunca más, si tú lo crees hoy, nunca más, escucha esto bien, nunca más volverás a experimentar ningún ataque de ansiedad, jamás. Eso hoy es cosa del pasado. ¿Lo crees? ¿Lo puedes creer? Solo recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo. Y a veces Dios nos tiene que recordar nuestros fracasos. Y solo reflexiona hoy. Cada vez que tú y yo fracasamos, y cuando Dios te lo recuerda, caes a este punto, porque no te apartaste para mí, dice el Señor. Yo te quise librar de muchas cosas, pero tú no quisiste. Yo intenté guiarte, cuidarte, protegerte. ¿Qué le pasó a Dina? Dina, mientras vivía bajo la cobertura de su padre Jacob, porque se sabía que Jacob tuvo una hija, ¿verdad? O sea, no solo fueron los 12 las tribus de Israel, sino también tuvo a Dina, una mujer. Entonces, mientras ella estaba bajo la cobertura de su padre, bajo los límites que el padre le había puesto, ella estaba segura. Pero cuando ella por su cuenta toma la decisión de salirse de ahí, la Biblia dice que abusaron sexualmente de ella. Muchas veces Dios nos tiene que recordar nuestros fracasos para que no olvidemos lo importante que es vivir en santidad delante de Él. ¿Se acuerda que Moisés en una parte mete su mano cuando dudó que Dios le estaba llamando? Dice, mete tu mano, saca la lepra, métela, limpia. ¿Sí recuerda? Esa mano leprosa o blanca representa a veces nuestro esfuerzo humano por hacer las cosas. Tú no vas a cambiar a nadie. Y te digo una cosa, no pierdas tu tiempo con eso. Tú no vas a cambiar a nadie. No eres Dios. Solo ora por ellos. Y Dios tiene un tiempo para cada quien.
Pero ¿cuántas veces nuestros fracasos vienen porque queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, con nuestro entendimiento, con nuestro conocimiento o supuesto conocimiento? Esa mano leprosa habla de esos esfuerzos humanos y cuando hacemos a un lado a Dios. Entonces hoy tienes que tomar en cuenta siempre a Dios para cualquier situación en tu vida y sobre todo para aquellas que son relevantes para ti. Todo lo que no es puro está destinado a desaparecer. Todo lo que se hace como hombre tiende a desaparecer. Vea la historia, solo estudie un poquito la historia del hombre. ¿Cuántas cosas han perecido? Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de los primeros teléfonos celulares, los famosos Nokia? Por ejemplo, ¿sabe que Nokia despreció a Google cuando empezaba? Y ahora, ¿quién es Google y quién es Nokia? No sé si estamos comprendiendo. Lo que es de Dios va a permanecer. Lo que no es puro, lo que no viene de Él va a desaparecer. Proverbios capítulo 14, verso 34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Haití, República Dominicana, viven y comparten la misma isla. ¿Sí? Haití, República Dominicana. Haití, después de que lo sacudió un sismo hace más de 12, 13 años, una nación que no se ha podido levantar, una nación que vive en pobreza, pobreza extrema, enfermedades, las niñas desde los 10, 11 años prostituyéndose hasta por un poco de agua. El mar que tiene ahí no da absolutamente nada. Y va usted a República Dominicana y parece que entra a un lugar completamente diferente. El río o los mares dan de todo. Ahí se ve luz. O sea, ¿por qué hay esa diferencia? Porque Haití fue entregada a la brujería y la hechicería. Y no se ha podido levantar. Y es la misma isla. Comparten el mismo mar. Y prácticamente podríamos ir a la misma tierra. Cuando usted va de Chiapas a Guatemala, usted piensa que sigue siendo Chiapas porque es igual. La tierra, la vegetación, todo, el clima, todo. Hasta la comida. Porque lo que no es puro está destinado a desaparecer. Y sabemos que la corrupción siempre va a traer muerte. Y esta es una visión de poder. Porque detrás de una visión, repita conmigo, detrás de esta visión de esa zarza hay un Dios todopoderoso. Detrás de una visión, detrás de una iglesia está un Dios todopoderoso. Abraham era diferente de Isaac, Isaac de Jacob, y así nos vamos. Dios era el Dios de cada uno de ellos y también de Moisés. Los hombres somos diferentes, pero tenemos al mismo Dios, que es un Dios de poder. ¿Qué decíamos hace rato del canto? Elohim Adonai Jireh. ¿Qué es Adonai? ¿Sí saben qué es Adonai?
Le invito a que investigue los nombres de Dios. Adonai, el creador de todo el universo. Jireh, Rafa, Elohim. Jireh, Dios proveerá. Rafa, Dios sanará. Elohim es una palabra compuesta y habla de dioses. Y podríamos parafrasearlo así: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Elohim. Si lo pudiéramos separar, Elohim. Elohim. El Dios de un pueblo que ya no parecía pueblo de Egipto. Ya no podemos parecernos al mundo. Queremos que la visión y la gloria de Dios se manifieste en esta casa. Ya no podemos parecernos a la gente del mundo. Tiene que haber una diferencia. Digo, yo respeto, de repente puedo ir a una iglesia y digo, wow, pusieron su arbolito de Navidad, wow. Yo respeto. Dios nos enseña algo diferente. Y lo más bonito es cuando Dios te habla y te dice: ya no lo pongas porque es esto. Ya no hagas esto porque representa esto. Mi trabajo es enseñarte. Tú sabrás lo que haces. Tal vez somos un pueblo débil, pero está aquí el Dios Todopoderoso. Cada zarza ardiendo contiene la luz de Dios. Cada zarza ardiendo, levante su manita derecha y repita conmigo: yo soy una zarza ardiendo. Mateo 5:8, por favor. Yo soy una zarza ardiendo. Yo soy una zarza ardiendo. Tú eres esa zarza, dice el Señor. Y Mateo 5:8 dice así: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Cierre, dale palmas al Señor, amén. Solo los de limpio corazón podemos y veremos a Dios. No habla de que tengamos un corazón perfecto, pero sí un corazón limpio. Solo los que abren los ojos y quitan sus zapatos oyen a Dios. Necesitas abrir tus ojos espirituales y necesitas darte cuenta que el lugar en el que estamos santo es. Y ahora no es como en aquel tiempo. Usted sabe que en aquel tiempo se acostumbraba a que se quitaran el calzado y lavaban los pies. Pero había una razón, porque en aquel tiempo no había pavimento, caminaban donde había mucha tierra, entonces era necesario lavarse los pies de una manera continua. Hoy nosotros no, pero simbólicamente cuando hablamos de pies habla de nuestra intimidad con Dios. Por eso aquí vamos y váyanse preparando, porque pronto vamos a lavarle los pies a toda la iglesia. Entonces trate de no faltar. Usted sabe que a veces Dios me puede decir: ahorita prepáralos, y yo digo: sáquenme agua y a lavar los pies. Ahí hay sanitas, ahí lo que se necesita. Yo lo podría hacer hoy, pero lo haría en mis fuerzas. Ya vimos que lo que se hace en las fuerzas pues no permanece, no sirve. Lo importante es cuando Dios dice: ahora quiero que lo hagas y los prepares. Yo desde hoy le digo: váyase preparando, porque pronto vamos a lavar los pies, y no porque sea Semana Santa. Aquí hacemos las cosas cuando Dios nos pide que lo hagamos, no por tradición ni por costumbre, porque muchas iglesias solo por costumbre se hacen Semana Santa, se celebra Santa Cena, se lavan los pies y nada más. No, aquí en esta casa hacemos las cosas conforme a Dios nos lo enseña. Así que hay una visión. Queremos servir a Dios de una manera correcta, tiene que tener una visión clara. Y ya no le pregunte, solo póngase a su disposición. Solo abre tus ojos espirituales hoy. Despójate ya, por favor,
una vez más te lo repito, despójate de todo lo que te esté estorbando hoy. Póngase sobre sus pies.